Bueno, hoy vamos a hablar de cómo puedo perder peso rápido, porque ¿quién quiere hacerlo lento, no? Todo el mundo quiere hacer las cosas ya, rápido, aquí, ahora. Pues bueno, pues eso vamos a comentar. ¿Cómo puedo perder peso rápido? Eso sí, de la manera más segura y eficiente posible, que poco se menciona. Pero antes de comenzar, suscríbete a mi canal aquí abajo, que compartimos todas las semanas contenido para ayudarte en tu pérdida de grasa, pérdida de peso, mejora de salud y calidad de vida. Así que sin más, empezamos. Te voy a comentar que esto, en cuanto a pérdida de peso, es básicamente mi experiencia trabajando con cientos de hombres de más de 40 años que han pasado por el programa y que al final hemos visto como la pérdida de peso, pero más importante la pérdida de grasa, ha sido muy significativa en un proceso de al menos 12 semanas, que es lo mínimo con lo que yo trabajo con cada cliente para conseguir un resultado, ¿vale? Así que te voy a decir primero tres factores principales que debes de tener en cuenta a la hora de perder peso en cuanto a alimentación. Estoy hablando ahora mismo de en cuanto a alimentación. En otros vídeos hablaremos de otros factores, pero hoy nos vamos a centrar en alimentación. El primer punto, y uno de los más importantes, de cosas que tienes que eliminar para perder peso de una forma rápida, es eliminar, pero por completo, el azúcar y las harinas, porque no sabes el daño que te está haciendo. Y muchas veces creemos que comemos poquito azúcar, poquita harina, poquito pan, poquita pasta, pero al final eso nos está perjudicando, sobre todo si queremos perder peso de una forma más rápida que de lo convencional, ¿vale? Después, el segundo punto, que no tiene nada que ver con eliminar, sino incluir el qué. ¿Qué puedo incluir en mi alimentación que me ayude a perder grasa? Pues mira, va a sonar paradójico, pero tienes que incluir grasa para perder grasa. Sí, sí, pero grasa saludable. ¿Qué tipo de grasa? Grasa del aguacate, del huevo, de los frutos secos, del aceite de oliva virgen extra, de la carne, del pescado, grasa natural, de la mantequilla, por ejemplo, también, que se ha demonizado mucho. Señores, ese tipo de grasa te va a saciar, te va a aportar nutriente esencial y va a hacer que tiendas a comer menos entre horas. Por lo tanto, esto te va a ayudar muchísimo. Y tercer punto, en cuanto que te quiero comentar aquí, que obviamente también es muy importante, es que tienes que controlar el tema de horarios. Normalmente, y mucha gente le ocurre que no tiene un control sobre el horario de las comidas. Y muchas veces come por antojo, porque ve una máquina expendedora de cosas y dice, ostras, pues ya que está aquí en el trabajo, pues me voy a comer una barrita de esta que tiene buena pinta. Señora, tenemos que tener un horario controlado y si puede ser lo más fijo posible, pues muchísimo mejor, porque esto va a hacer que las señales de hambre tengan un horario y al final el ser humano es un animal de costumbre, de horario, de hábitos. Entonces, si tendemos a desayunar siempre a la misma hora, a comer a la misma hora y a cenar a la misma hora, nos lo vamos a poner muchísimo más fácil. Y si en lugar de hacer, por ejemplo, 5 comidas al día, haces 4 en un horario establecido, muchísimo mejor. Si en lugar de hacer 4 haces 3, mucho mejor. Si en lugar de hacer 3 haces 2, muchísimo mejor. Pero claro, para eso tenemos que haber aprendido a comer. Pero bueno, primero vamos a intentar eliminar por completo el azúcar, que muchas veces nos creemos que es solo el azúcar de mesa, pero no, hay muchos alimentos que contienen azúcar intrínseca que no lo sabemos. Pero eso también es importante, no solo es el azúcar blanca de mesa, hay muchos alimentos que contienen azúcar intrínseca y eso la mayoría de la población no lo sabe. Por eso cuando una persona entra en el programa y ve la lista de alimentos que tienes a disminuir, dice, ostras, y yo creía que comía bien. Claro, todo el mundo cree que come bien hasta que descubre la verdad, ¿vale? Bueno, de otra cosa que te quiero hablar aquí, que también es importante, es que tenemos que identificar a nuestro enemigo, porque al final ten en cuenta que la pérdida de peso es una guerra. Hay gente que no quiere que pierdas peso porque le conviene tu pasta, le conviene que compres sus productos. Entonces tenemos que identificar a nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es básicamente la industria alimentaria y todas sus estrategias. Te voy a comentar una estrategia, por ejemplo, muy rápida y sencilla para que la entiendas. Tú, por ejemplo, vas al supermercado y los alimentos más naturales, más frescos que tendrías que consumir en tu día a día, como puede ser, por ejemplo, en la carnicería, la pescadería y demás, eso está al final del todo. Para llegar tú a ese tipo de alimentos tienes que haber pasado por una serie de pasillos, a cada cual peor, lleno de cereales azucarados, de bollería, de productos azucarados, de galletas, de magdalena,
de cosas que no te aportan nada. ¿Qué pasa? Que tú, poco a poco, cuando vas andando por esos pasillos, estás tomando la decisión de coger una cosa o de no coger otra. Entonces tu fuerza de voluntad, a medida que vas avanzando, se va agotando. ¿Qué pasa? Que cuando ya te vas a acercar a la caja a terminar de pagar, en la caja, en la misma caja, ¿qué te ponen? Productos azucarados, llenos de mierda, comida basura. ¿Por qué? Porque saben que ya tienes poca fuerza de voluntad y que vas a caer. Y me lo encuentro una y otra vez, que la gente cae en lo más tonto. Pero sí, tenemos que ser conscientes de que si queremos ganar la guerra, tenemos que identificar al enemigo y ser conscientes de todas las estrategias que usan para que cada vez estemos más gordos y peor con nuestra salud y dependientes de sus productos. Que por eso lo hacen básicamente, para que comamos más, pero más mierda, y seamos dependientes de cosas artificiales que ellos hacen. ¿Ok? Después, ¿por qué? Vamos a ir punto por punto respecto a los tres que he comentado antes, ¿vale? ¿Por qué te recomiendo que elimines el azúcar y limites sobre todo las harinas? Muy bien, primer punto porque provocan hambre y ansiedad, que mucha gente no lo sabe. Segundo punto porque elevan la insulina, que es un error y que supone un riesgo bastante grande para nuestras hormonas, ¿vale? Y tercer punto, porque son adictivos y generan un deseo constante de querer comer ese tipo de alimentos basura. Por lo tanto, por esas tres razones, no te recomiendo consumir nada que contenga azúcar ni harinas. Después, respecto al tema de la grasa saludable que comentamos, ¿por qué te recomiendo incorporarlas? Pues, como he dicho anteriormente, porque te van a proporcionar saciedad. Vas a querer comer menos, ¿vale? Te van a ayudar también a eliminar la adicción al azúcar. Cuando tú quitas una cosa, tienes que sustituirla por otra. Pues mira, vas a sustituir el azúcar por grasa saludable. Ya verás qué bien te sienta. En lugar de echarle al pan, imagínate, de hacerte una tostada con nocilla, te la vas a hacer con mantequilla. Por ejemplo, un mínimo cambio, tienes que empezar con un mínimo cambio que sea lo suficientemente pequeño para que puedas mantenerlo en el tiempo. Después ya iremos haciendo otros cambios un poquito más grandes, pero vamos a empezar por poquito, ¿vale? Y tercer punto, porque las grasas, al no activar la insulina, el flujo de energía es constante. Por lo tanto, al final del día vas a disfrutar del día porque vas a tener una alta energía. Porque tú te das cuenta que cuando comes azúcar, harinas o productos procesados, se provoca un pico de insulina. Entonces se provoca un pico, a las 2 horas cae y tú estás arriba y de repente estás abajo. Y te entra como somnolencia, cansancio, sueño. Esto ocurre porque no estás ingiriendo los alimentos adecuados. Eso es con la grasa saludable, en este caso pues no sucede, ¿vale? Y el tercer punto que te he comentado anteriormente, el hecho de controlar los horarios de comida, te va a ayudar porque va a regular mejor las hormonas, sobre todo el hambre y saciedad, la leptina y la grelina. Te van a permitir mantener una ventana de ayuno de al menos 12 horas, que es lo que yo recomiendo mínimo. Todo hombre que entra en el programa le digo, mira, vamos a empezar haciendo ayuno, pero de 12 horas, que no se considera ni ayuno prácticamente. Adelantamos un poquito la cena y atrasamos un poquito la hora del desayuno, ¿vale? Y aparte, el hecho de controlar los horarios de comida va a hacer que la pérdida de peso y de grasa se vea favorecida, ¿vale? Así que por eso es también importante. Y después, y ya para terminar, quiero que, aparte de la alimentación, de lo que hemos comentado, que son así como unos puntos más importantes, el hecho de la importancia de la actividad física, que no es solo el entrenamiento, ¿vale? Tienes que intentar mantener una vida activa. Normalmente en nuestros trabajos, me incluyo, pasamos sentados muchísimas horas, 8 horas durante el día, y al final esto es una auténtica locura. Entonces tienes que intentar moverte lo máximo posible. Si tienes, por ejemplo, un reloj el cual te cuente el número de pasos que haces durante el día, muchísimo mejor porque vas a ser más consciente, ¿vale? Y si puedes incluirle también un tipo de entrenamiento de fuerza con tu propio peso corporal, con mancuerna, puede ser en casa, no pasa nada. Hazlo, porque también te va a ayudar a la pérdida de peso y a la pérdida de grasa en este proceso. Así que nada, espero que te hayan ayudado muchísimo estos consejos. Si no estás suscrito en el canal, suscríbete, déjame tu manita arriba que me ayuda muchísimo y sin más, nos vemos en el próximo. Te mando un fortísimo abrazo y chao, chao, bacalao.